El control de precios es una tentación para los políticos. En un escenario de crisis como la actual, resulta incluso lógico que jugueteen, y utilizo este término expresamente, con una medida que la historia de la economía nos ha demostrado de forma clara y contundente que es un grave error. Desde la antigüedad hasta nuestros días es algo que se ha estudiado hasta la saciedad. Hay montones de monografías, capítulos de libros dedicados a esta cuestión. Me voy a remontar a un emperador muy conocido, Diocleciano, que lo intentó con un famoso decreto de precios máximos que acabó siendo un desastre para la economía del Imperio Romano, la época que ustedes conocen muy bien del Bajo Imperio, y las consecuencias fueron absolutamente las contrarias. El Estado romano requería enormes ingresos tributarios para sostener un gasto público gigantesco, ¿no? Y al final el emperador, con la inflación que había, decidió que la solución era efectivamente establecer un control de precios, unos precios máximos. Las consecuencias, como les decía, fue un desastre. Podría remontarme a otros muchísimos ejemplos de políticos que han intentado este tipo de medidas. Es algo que a la izquierda radical, al comunismo, le gusta mucho porque tiene una antipatía a los empresarios. Creen que los empresarios son gente voraz, que lo que pretende es beneficiarse de la pobre clase trabajadora, olvidando que los empresarios en una democracia son los que crean empleo, son los que generan en riqueza para un país, que permite que se cree empleo, se crezca, se exporte, se puedan pagar los servicios públicos. Y en el mundo comunista, la Unión Soviética y los países satélites, lo que llamamos los países del este, pues también hicieron lo mismo, contención de precios. Al final, también un desastre absoluto. Muchas razones llevaron a la descomposición de la Unión Soviética. Sería muy largo, pues en esta intervención mía, citarlas todas, pero uno de los elementos capitales del desastre fue precisamente la economía. Y nos encontramos ahora que en el año 2022 pues vuelve esa tentación, vuelve esa reflexión. Y vayamos a la realidad, ¿no? La realidad es que el Banco Central Europeo subirá este jueves los tipos y agravará la situación de muchas familias y empresas, pero es cierto que es necesario enfriar la economía. No hay duda. Pero es bueno también recordar que una crisis, como nos demuestra, y siento volver a la historia, el impacto enorme se produce entre las clases medias y bajas y, por supuesto, en el tejido empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en los autónomos, que las crisis se las lleva por delante, ¿no? La consecuencia de todo esto es que tendremos un fuerte endeudamiento. Los datos de la economía española, los indicadores son más desfavorables para España que el resto de países, como ustedes muy bien saben, ¿no? Y en ese escenario tan volátil que estamos generando un endeudamiento impresionante, ¿no? Pues vuelven a salir esos viejos tópicos que decía de la izquierda intervencionista. Pero vayamos a la inflación. La inflación no es consecuencia de la codicia de unos empresarios que quieren beneficiarse de forma irresponsable, sino del impacto de unas políticas económicas previas, hay que insistir en ello, al estallido de la guerra de Ucrania, por supuesto los problemas de abastecimiento y de las cadenas de suministro tras la pandemia y, por supuesto, de la agresión militar de Putin y la subida de los precios de la energía, ¿no? Por tanto, las medidas para enfriar la economía son tan arriesgadas como no hacer nada. La clave es encontrar un escenario de equilibrio, lo cual evidentemente no es nada fácil, es muy complejo. Pero vayamos al sector del comercio, que es el que nos ocupa y el que ha movido que salgan voces, entre ellas la vicepresidenta de Trabajo, que quieren controlar los precios, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? La realidad es que tanto las grandes como las pequeñas y medianas superficies, como la cadena de suministro, como los productores, intentan contener la repercusión del incremento de los costes. Pero es que ese incremento se produce, no es un invento. Como decía, no es fruto de una especulación, de la avaricia, la codicia. No, para nada. Es fruto de una realidad. Intentan contenerlo. Ustedes y yo pues vamos a los comercios y compramos y vemos pues que hacen ofertas, que los precios suben pero intentan que suban lo menos posible, lo cual es lógico y razonable, ¿no? Por tanto, yo le diría al gobierno que sería bueno que el gobierno diera ejemplo e hiciera lo mismo, que intentara contener su voracidad recaudatoria y que disminuya la recaudación
aplicando los suficientes beneficios para que seamos los ciudadanos, no lo que han hecho, se pueden hacer más cosas, ¿no?, los que nos veamos beneficiados en esta situación de una inflación alrededor del 10%. Tengan ustedes en cuenta, para acabar, que podemos acabar a final de año con un 8,5%, ¿no?, que es una cifra muy, muy importante.